Siendo las 8:30 del 27 de junio de 2025, vamos a iniciar la sesión del día. Señor secretario, sírvase a leer el orden del día. Buenos días, señor presidente, vicepresidente, demás honorables concejales, parte administrativa, concejal que nos acompañan en el recinto, personas que nos siguen a través de las redes sociales del Consejo Municipal. Recinto del Consejo Municipal, sesión extraordinaria, junio 27 de 2025, orden del día. Primero, llamada lista y verificación del quórum. Segundo, aprobación del orden del día. Tercero, himno municipal. Cuarto, lectura y aprobación del acto número 057, 058, 059, 060, sesiones extraordinarias de los días 21, 22, 23, 24 de junio 25. Quinto, lectura de correspondencia recibida. Sexto, proposición de asuntos varios. Séptimo, cierre. Primero, llamada a lista y verificación del quórum. José Alfredo Arias Delgado. Presente. William Fernando Arias Giraldo. Joan Reinel Castaño Gallo. Muy buenos días para todos, presente señor secretario. Néstor Sebastián Escobar Villada. Albeiro López Ríos. Sí, muy buenos días, presente. Mercy Giné Morales Millán. Ruber Ortiz Olarte. Derly Parra Molina. Buenos días, presente. Juan Diego Poveda Gómez. Buenos días, presente. Dixon Eduardo Ramírez Guarnizo. Dixon Eduardo Ramírez Guarnizo. Presente, secretario. Kevin Alexander Ramos Bedoya. Presente, secretario. Asmer Riveros Borja. Presente. Duván Santiago Roa Londoño. Presente. Michael Suárez Gulloso. Presente. Jimmy Villamil Calderón. Buen día para todos, presente. Contestaron a lista 11 honorables concejales, ausentes concejales William Fernando Arias Giraldo, Néstor Sebastián Escobar Villada, Mercy General Millán y Ruber Ortiz Olarte. Hay quórum para iniciar la sesión. Segundo, aprobación del orden del día. Pido la palabra. Viene la palabra, concejal. Señor presidente, para que por favor me incluyan en el orden del día el trámite de la recusación de la concejal Mercy Morales y el concejal Kevin Ramos, por favor, para que me la coloque a consideración. Gracias. Por los mismos motivos expuestos anteriormente y porque en la actuación que propone el concejal Michael Suárez, yo soy recusado, me retiro de la discusión de esa proposición. Muchas gracias y que quede en el acto. Pido la palabra. Tiene la palabra, concejal. Buenos días, muchísimas gracias por los argumentos que siempre he dejado en las actas estos días, porque pertenezco a la bancada del segundo vicepresidente y se ha generado una resolución y ya se ha hecho el respectivo trámite. Me retiro, muchísimas gracias. Pido la palabra. Tiene la palabra, concejal. Gracias, señor vicepresidente. Yo también me retiro, doy constancia, porque también tengo una recusación y hasta que se resuelva eso, pues dejo salvedad que me retiro hasta que sea lo contrario. Muchas gracias. Compañero Michael, se ha dejado claro en las Concejal, ya dejó actas. claro, haga su intervención. Estoy que ya dejó haciendo mi claro. intervención, respete la palabra, señor. Estoy liderando la mesa en este momento. Se ha dejado claro que debemos ajustarnos a las leyes de Colombia, si no le gusten, a las normas de Colombia, si no le guste.
Presidente. Ya estamos esperando que la Procuraduría General de la Nación dé una respuesta de cómo debemos actuar en el trámite de las recusaciones. Concejal, ya le dejo claridad a eso. Concejal, déjeme hablar. Pido la palabra. Concejal, déjeme hablar. Entonces, deje este show, hermano. Eso es puro show suyo. No, ahorita habla, no se preocupe, no se olvide que, venga, les digo, yo le diría que lo hubiera puesto mejor en proposiciones y varios, porque recuerde que tienen solo media hora para discutir y ayer hubo prevaricato. Entonces, si usted sabe el reglamento, tiene que aplicarlo, papi. Entonces, bueno. Entonces, volviendo al punto, estamos esperando que la Procuraduría nos dé cómo debemos actuar en ese caso de las recusaciones, ¿sí? Además, le voy a decir, Colombia es un estado laico, donde usted debe respetar las religiones. Su compañero Albeiro, ¿sí? Pues es que, mano, debemos hacer proposición para hacer los cambios de horario. Usted debe respetar también mis creencias. Yo mañana tengo servicio, el domingo tengo servicio en mi iglesia. Haga sus proposiciones en el punto de proposiciones y asuntos varios, ¿sí? Entonces usted está también vulnerando mi derecho. ¿Listo? Entonces, tiene la palabra, concejal. Hace presente la honorable concejal Mercy, miembro de Millán. Gracias, vicepresidente. Buen día para todos. De verdad, esto realmente no sé qué es lo que se le pasa por la cabeza al honorable concejal que está aquí presenciando este espectáculo que se prepara muy bien para venir a hacer este show. Teniendo en cuenta los antecedentes que ya he manifestado en estos micrófonos, como la recusación que es el señor contra la ley está pidiendo que se resuelva, no puedo participar, me retiro del recinto, continúe con su espectáculo. Muchas gracias. Comunidad granadina, eso tiene para concejal. Gracias, señor vicepresidente. Yo veo que frente a estas recusaciones que hay en este momento, está en potestad de la mesa directiva, presentado por unos compañeros, y que de hecho el día de ayer o antier, me llegó a mi correo una notificación de demanda por prevaricato. Me llegó a mi correo. Yo tengo una sentencia del Consejo de Estado. Me puse a leer, porque es que en este lapso de estos días se ha afectado el quórum del Consejo Municipal, y aquí hay una sentencia del año inmediatamente anterior que habla que en un pronunciamiento más reciente del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sesión quinta, magistrado ponente Omar Joaquín Barreto Suárez, Bogotá, 18 de julio de 2024, referencia a nulidad electoral, radicación, demandante Diego Felipe Urrea Vanegas, demandado Haider Arley Lopera Suescue, director de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, para el periodo 2024-2027. Leo una sentencia del Consejo de Estado. Así como se estableció en el punto anterior, lo adecuado en este caso era suspender el procedimiento, dar oportunidad a los recusados. Escúcheme, honorable. Pero es que yo pedí la palabra primero, ¿y por qué se la dio a él? Dar oportunidad a los concejal. recusados para que se Continúe, pronuncien concejal sobre el Dixon. particular. Y también voy a leer una sentencia como la está leyendo el concejal, y yo Pedí la pedí palabra primero. Para que se pronuncie sobre el particular, remitir las recusaciones a la Procuraduría General de la Nación por ser la competente por la afectación del quórum del Consejo Directivo de 2024. O sea, aquí en esta sentencia el Consejo de Estado habla quien debe resolver estas recusaciones es la Procuraduría. Aquí hay una sentencia del año inmediatamente anterior. Entonces yo sigo en la posición de quien debe resolver estas recusaciones es el ente, es la Procuraduría. Yo sigo bajo ese argumento y yo sigo bajo
el argumento que dije en el momento de que se presentó el decreto de prorrogar las sesiones extraordinarias aquí en el recinto del Consejo, de que van en contravía de la norma porque el alcalde no puede prorrogar unas sesiones extraordinarias. Él debía bajar un decreto y citar o convocar nuevamente al Consejo Municipal. Sigo en esa posición desde el momento que bajaron ese decreto. Gracias. Concejal Michael Suárez, siga con su show. Yo no puedo ponerlo a consideración por lo antes mencionado. Estamos esperando el trámite de la Procuraduría. Lo único que su merced ha dicho es estar en contra del reglamento y lo único que dice es Derly y Jimmy están en la nómina de Freddy Hernán. Sea serio, respete y no calumnie. Entonces, la palabra y espéreme. En ese orden de ideas no voy a participar de la discusión. Queda concejal Alfredo Arias por el orden de lista como presidente encargado. Pido la palabra, concejal, y escúcheme, concejal Jimmy, porque acá muy bonito hablar de los micrófonos y hablar de show, y uno cuando asume la responsabilidad de ser concejal, tiene la palabra. Todos los días son hábiles, concejal, cuando lo cita cuando todos los días son hábiles, concejal. Yo no tengo la culpa de que el alcalde haya citado a sesiones y que entre esas sesiones esté el día sábado y domingo, no se tiene que asistir a su iglesia. Con el mayor de los respetos se lo digo, concejal. Yo no le estoy vulnerando ningún derecho a usted. Bueno, para la comunidad granadina que nos está mirando en esta transmisión en vivo, para dejar esta constancia, honorables concejales, me permito esta constancia, el por qué no compartimos lo actuado por el segundo vicepresidente Jimmy Yamil al expedir la resolución número 078 y 083 del 2025, donde ha trasladado la Procuraduría para que se tramite las recusaciones. 1. El trámite de recusaciones cuando están recusados varios corporados. Señores concejales, ante la tesis expuesta en la resolución número 083 del 2025 de no poder tramitar las recusaciones por falta de quórum, esta no es de recibido y no corresponde al procedente jurisprudencial. El mismo planteamiento ha sido ya despejado en el Consejo de Estado y en la Corte Constitucional, en el sentido a que ningún corporado está prohibido votar las recusaciones de otros colegas, al menos que sea la suya propia. Al respecto, los honorables concejales, al respecto, la Honorable Corte Constitucional, con relación al mal llamado carrusel, en la sentencia C-337 del 03 de mayo del 2006, deja claro, no solo el pronunciamiento de esta Honorable Corte, sino también la aclaración del Procurador General de la Nación, en el trámite para resolver la recusación, que no está prohibido a los congresistas que han manifestado un impedimento o recusado pronunciarse sobre los impedimentos o recusaciones de los demás, como tampoco la contraria a la Constitución que los impedimentos hubieran sido resueltos por la plenaria respectiva. Al respecto se refiere a la Corte Constitucional. Para la Corte, el vicio de procedimiento alegado por el redactor no está llamado a prosperar por cuanto no está prohibido al congresista que han manifestado el impedimento pronunciarse sobre el impedimento de los demás. Tampoco contraria a la Constitución que los impedimentos hubieran sido resueltos por las comisiones o plenarias respectivas y no por la Comisión Ética del Congreso. En cuanto a la reforma de la Constitución, las resoluciones de impedimentos y la competencia para decidirlo del recuento de trámite dado al proyecto de acto legislativo, del cual ha referido el punto 5.1 de esta decisión, se puede evidenciar claramente que tanto en la primera como en la segunda vuelta en las comisiones de plenaria de cámaras, una vez presentados los impedimentos, se discutió la forma de resolverlos, se asignaron las comisiones accidentales o subcomisiones de acompañamiento en la mesa para rendirse en un informe sobre los impedimentos y se resolvieron uno a uno los impedimentos por la respectiva comisión o plenaria, en este caso que se debe resolver en el Consejo Municipal, donde en efecto algunos congresistas dejaron constancia de su no votación por considerar que quienes se hayan declarado impedidos no puedan participar en la definición de otros impedimentos, que ello constituyera una irregularidad denominada la rueda de la felicidad. Al analizar esta sentencia, que contiene una vinculación de traer a colación el suscrito de la recusación que se debe resolver por la plenaria en el Consejo Municipal, lo que indudablemente deja fuera de contexto la tesis endosada en la resolución número 083 del 2025 y su justificación de no poder tramitar las recusaciones por falta de quórum, había cuanta la fundada sobre las presunciones de interpretaciones que no vienen al caso. Cabe recordar que en la sentencia número 6
1040 del 2005, la Corte Constitucional abordó el estudio de los conflictos de intereses, recusaciones e impedimentos de los congresistas y su excepcional procedencia en casos de reforma constitucionales, como análogo en el Consejo Municipal de Granada Meta. En efecto, luego de realizar una serie de consideraciones sobre los conflictos de intereses y recusaciones en las reformas constitucionales y procedimientos para las resoluciones de los impedimentos y recusaciones por conflictos de intereses, concluyó la posibilidad que tienen los congresistas que están recusados que manifiesten impedimentos de poder participar en la decisión de otros impedimentos sin que por ello sea contrario a la Constitución política. Así se expuso por la Corte. Es así como en ninguna forma de la Constitución la Ley 5 de 1992 prohíbe quien se ha declarado impedido participe en la decisión de los impedimentos manifestados por estos congresistas. Lo que está vedado es que el congresista que ha solicitado ser declarado impedido vote a favor o en contra de su propio impedimento. En este caso, el concejal Jimmy Villamil y la concejal Derly Parra, el concejal Dixon Ramírez y el concejal Sebastián Escobar no tiene ningún impedimento, ninguna recusación. No obstante, nada prohíbe que sea sobre los impedimentos manifestar por otros congresistas. En efecto, no hay prohibición expresa al respecto y no se puede trasladar al proceso legislativo reglas típicas de los procesos judiciales, mucho menos puede hacerse el traslado cuando ello implica separar al congresista del ejercicio de sus funciones de representación política, lo cual solo procede cuando se ha aceptado el impedimento, como lo establece expresamente en el artículo 124 y 293 de la Ley 5 de 1993. Solo cuando se ha aceptado el impedimento cabe excusar a un congresista del deber de votar. Es obvio que bajo la medida cada cual impedido puede participar de la votación sin su propio impedimento, pero no para decidir los impedimentos de los demás, ya que se han encontrado motivaciones diferentes que deben ser resueltos de distinta manera, teniendo en cuenta la variedad de matices que admite el comportamiento humano. Así las cosas, los argumentos expuestos en la demanda parten entonces del supuesto equivocado, pues bajo ninguna circunstancia de manifestación personal de un impedimento equivale directamente a estar impedido para decidir de fondo al respecto de otras materias. Asimismo, así las mismas guardan la relación de conexidad material en el asunto de fundamento de dicha declaración, como lo es en este caso participar de la decisión de otros impedimentos. La razón para que ello ocurra se encuentra en que mientras la situación de la persona que manifiesta un impedimento no se resuelva por la autoridad competente, ella puede proferir todos los actos que correspondan en el ámbito ordinario de su competencia, ya que no existe una decisión formalmente que inhabilite para el efecto como manifestaciones de los principios constitucionales de la buena fe y la celeridad de los procedimientos. Señores concejales, de la sentencia traída cita resulta relevante y oportuno y resalta como la Corte soporta su decisión en el principio de celeridad, situación a que se está presentando en el Consejo Municipal de Granada Meta y la elección injustificada por parte de 8 concejales en cabeza de la mesa directiva que durante 4 meses han querido entorpecer el trámite de un proyecto de acuerdo de vital importancia para la comunidad de los programas sociales para la población granadina. Al respecto, la Corte dijo de manera que al principio de celeridad en función pública, que lo justifica en algunas materias, los funcionarios en quienes se presenten unos impedimentos comunes puedan participar de la decisión de los impedimentos de los colegas. Esta razón observa el procedimiento legislativo aplicando el previsto en el artículo 2.1 de la Ley 5 de 1992, conforme a la cual la interpretación y aplicación de las normas del reglamento deben servir para impulsar eficazmente el desarrollo de las labores del orden del Congreso. Siendo ello así, no puede aceptarse la tesis de la imposibilidad de definir los impedimentos de otros, pues en la práctica se podría llegar a un callejón sin salida. En efecto, el número de miembros del Parlamento se reducirá hasta el cómputo inferior del número necesario para conformar el quórum decisorio. No podrían definirse los impedimentos sacrificando la función legislativa y por ende desconociendo los principios democráticos en la formación de las leyes, que manifiesta que el pueblo puede pronunciarse mediante actividad legítima de sus representantes. Hasta que un impedimento no es aceptado, no es posible convocar a los miembros que siguen en la lista electoral, mal llamados suplentes, pues no existe falta alguna de términos constitucionales, ya solo hay una manifestación que puede ser no vinculante. 5. Finalmente, la Corte también valora que sin la práctica parlamentaria, tal y como la ilustra con los 70 casos reseñados en el anexo, cuando varios congresistas manifiesten simultáneamente sus impedimentos y estos son debatidos conjuntamente, con congresistas solo tiene de votar su propio impedimento,
Fue con base de dicha práctica parlamentaria que el presidente de las plenarias o las comisiones constitucionales permanentes dejaron en libertad a los congresistas de decidir si participaban o no en la decisión de los impedimentos expresados por sus colegas. Las decisiones de los respectivos presidentes no fueron objeto de ninguna apelación ante la plenaria o comisiones correspondientes. Era razonable, pues dicha práctica parlamentaria se mantuviera en este caso. Para las anteriores razones, considera la Corte que no vulneran el reglamento del Congreso ni la carta política en el que el congresista que se ha declarado impedido en relación a lo determinado en el asunto participa en el trámite de resolución de los temas impedidamente formulados en relación con el mismo asunto, aun cuando la causa invocada sea semejante. Asimismo, honorables concejales, en dicha sentencia se señaló que son las corporaciones públicas, a través de las plenarias, que lo he reiterado en este consejo, las competentes para resolver los impedimentos y recusaciones formuladas por otro a los concejales. Al respecto indicó en la sentencia, en conclusión, una interpretación armónica de las disposiciones pertinentes de la Carta Política en el reglamento del Congreso y sus disposiciones complementarias a la luz de la jurisprudencia relacionada con este tema y la práctica usualmente seguida en el legislador, indica que son las plenarias y las comisiones las que tienen la competencia para definir los impedimentos que formulen ante ellos. Ni la Constitución ni la ley ordenan que los impedimentos sean enviados a la Comisión Ética de la práctica parlamentaria analizada por la Corte. Indica que nunca las solicitudes de impedimentos han sido remitidas a tal comisión. Por lo tanto, es razonable que se mantuviera dicha práctica en este caso. Además, el Consejo de Estado, en su jurisprudencia sobre el conflicto de intereses de los congresistas, no ha exigido que la Comisión Ética rinda concepto previo de las solicitudes impidiendo los conflictos de intereses que sean resueltos por respectiva primera Comisión Constitucional Permanente. Honorables concejales, en efecto, la materia de procedimiento de la resolución de recusaciones, ninguna norma de la Carta Política expresa y prohíbe de manera general que el concejal que se ha recusado pueda participar en la decisión de recusaciones presentada por otros concejales, pues si las está vedado es participar de las decisiones de su propia recusación. Un entendimiento contrario a las disposiciones que regulan el tema puede traer como consecuencias la imposibilidad de definir las recusaciones que se presenten contra varios concejales a la vez, llegando en la práctica a lo que se denomina un callejón sin salida, pues podría en un momento dado reducirse a un quórum decisorio a un cómputo inferior de necesario para resolverse. Y en cuanto al órgano competente para resolver las recusaciones, en la sentencia C1040 del 2005 también concluyó la Corte que con sus comisiones o plenarias respectivas, las que tienen la competencia para resolver los impedimentos y las recusaciones presentadas, por cuanto ni la Constitución ni tampoco la Ley Quinta de 1992 disponen que dichos impedimentos sean enviados y resueltos por la Comisión de Ética del Congreso o Ministerio Público. Es claro entonces, concejales, que en este caso no se le está vedando a los concejales que estén recusados participar de la decisión de recusaciones de los demás congresistas. Tampoco resulta contrario a la Constitución a que las recusaciones sean resueltas por las comisiones o plenarias respectivas, ya que esas corresponden a la competencia para la decisión, caso similar que se debate en el presente caso. Honorables concejales, me permito traer la cita de hechos fácticos y jurídicos de las mismas condiciones que indica que la recusación debe ser adelantada en el seno de la misma corporación de la elección popular. Así lo ha determinado el Consejo de Estado en la Sala Quinta, la consejera ponente. La consejera ponente Buitrago Valencia, en sentencia del 10 de agosto del 2012 con radicado número 11-00103 28-000 2011 005200, se acogió por la Procuraduría Regional del Cesar mediante auto el 23 de enero del 2024 con radicado US 2024-03 553 8 y UCD 2024-3400-2007. Al respecto indicó el Consejo de Estado: aunque lo anterior sería suficiente para dar de no demostrar el hecho en el que se fundamentó el cargo, la tesis de la inaplicación del artículo 30 del reglamento de la universidad para que cada decidió referirse a las recusaciones contra los integrantes del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, que respalda la forma como deben resolverse ese tipo de situaciones en otros cuerpos colegiados que no tienen superior. Por ejemplo, en los consejos municipales, entidades de carácter administrativo, las recusaciones contra algunos de sus miembros deben hacerse ante la corporación, quien como órgano colegiado decida lo pertinente. Otro ejemplo lo encontramos en las altas cortes, cuerpos colegiados funciones
judiciales en los que también la recusación contra alguno de sus integrantes se resuelve en la misma corporación. Esto es sin necesidad de remitir tales escritos a la Procuraduría General de la Nación. Entonces, tratando de las recusaciones que se presentaron en el marco de la elección del rector de la Universidad Popular del Cesar, lo pertinente era que cada uno de los miembros del Consejo Superior del Universitario recusados manifestaran si aceptaban o no los hechos fundamentados en la solicitud por tales causas resultan ser propias del fuero interno del servidor, y luego ello aceptara o no el Consejo Superior Universitario como órgano y se resolviera lo pertinente. En este caso se debería resolver en el Consejo Municipal. La postura del Consejo de Estado fue acogida por la Procuraduría Regional de Instrucción de Cesar mediante el auto del 23 de enero de 2023 con radicación UC 2024-03-5238 UCD de 2024-34-00207, en la que resolvió la solicitud de recusación del presidente del Consejo Municipal del Valledupar. Al respecto, indicó el Ministerio Público que revisada la recusación vislumbra que las mismas se formuló contra los miembros del Consejo Municipal de Valledupar, número plural que no tiene potencialidad de perturbar el quórum deliberatorio y decisorio de la corporación edilicia. Para resolver que la recusación antes mencionada, el Ministerio Público asuma el conocimiento con el cual el curso de la acción jurídica procesal a seguir de confiar en la jurisprudencia mencionada de devolver a la diligencia del Consejo Municipal de Valledupar para que en el seno de la corporación se tramitan y se decían por ser el órgano legalmente competente. Asimismo, concejal del Ministerio Público que indicó que los concejales no recusados, concejal Jimmy, los concejales no recusados no pueden apartarse de su deber legal de tramitar las recusaciones y contener con actuación administrativa. Al respecto, indicó el Ministerio Público, el Consejo de Estado expuso que en relación con los incidentes propuestos contra algunos integrantes de los órganos colegiados que no tienen superior, no es necesario que se envíen las diligencias a la Procuraduría General de la Nación, por cuanto la misma corporación mutuo propio debe pronunciarse por las situaciones impeditivas que podrían cobijar a varios de sus miembros. Asimismo, la corporación indicó que otros cuerpos plurales como los consejos municipales y las altas cortes resuelven en su seno las recusaciones promovidas contra algunos servidores que la conforman. Al respecto, en el quórum decisorio de la sala consulta y el Servicio Civil del Consejo de Estado a dirimir un conflicto negativo de la competencia administrativa, suscitando que entre el Ministerio de Educación Nacional de la Procuraduría General de la Nación, señaló que en caso de que los integrantes de un Consejo Superior Universitario fuesen recusados, su resolución corresponde obligatoriamente a un órgano externo, pero si el cuestionamiento se centra en uno de los miembros, la competencia debe resolverse en el mismo órgano. Al revisar la recusación que nos ocupa, el volumen en la misma que se formuló contra los miembros del Consejo Municipal de Valledupar, número plural que se no tiene potencialidad de perturbar el quórum deliberatorio y decisorio de la corporación. Para resolver la recusación ante la mencionada conducta, el Ministerio Público asuma su conocimiento, por lo que el curso de acción jurídico procesal a seguir conformidad con la jurisprudencia mencionada es de devolver las diligencias del Consejo Municipal de Valledupar para el seno de esta corporación que se tramita y decían el órgano legal competente. Aunando los puestos, se debe precisar que en lo que atañe a los concejales que no tienen calidad de recusados, el índice planteado no pueden exonerarse del deber de resolver recusaciones formuladamente contra sus pares. Lo pertenecido por el Ministerio Público en el de lo que dice el segundo vicepresidente, el concejal Jimmy Villamil, en la resolución número 083/2025, por medio del cual se tramita las recusaciones presentadas en el Consejo Municipal de Granada Meta, además de ser una estrategia dilatoria y distractora para archivar el proyecto de acuerdo en discusión, rompe el principio de separación de poderes, en la medida y como se desprende las mismas resoluciones recorridas del presente escrito. Se han venido radicando recusaciones sistemáticas y anuncian seguir recorriendo el traslado a estas al Ministerio Público para que se pronuncie sobre cada una de ellas. En este hecho podría una mordaza de independencia que debe mantenerse el Ministerio Público frente a los sujetos disciplinados, como quiera que se varía la comprometida imparcialidad en actuaciones disciplinarias. Finalmente, no se puede pasar como hecho menor el artículo 4 de la resolución número 083/2025, en el cual antemano está indicando no acoger el funcionamiento de la Procuraduría Regional del Meta y lanza una precisión a la decisión que se vaya a adoptar, indicar que en caso de que ésta no satisfaga lo penitenciado, correrán traslado al Consejo de Estado. Esta postura resulta gravosa por cuanto dejaría archivado definitivamente el proyecto de acuerdo por medio del cual realiza una adición de recusación del presupuesto de la actual vigencia fiscal 2025, con las consecuencias negativas para la comunidad, y por ello antemano solicitamos al presidente que oficie al Ministerio Público al acompañamiento de las gestiones plenarias de las comisiones donde vaya a discutir el trámite de las recusaciones del debate del proyecto de acuerdo en controversia. Al respecto, indica el artículo 4
que caso la Procuraduría Regional del Meta no se declare competente para resolver las recusaciones de los concejales del municipio de Granada Meta, dada la ausencia del quórum decisorio en la composición conforme al artículo 39 del CEPACA, que se plantea en el conflicto negativo de competencias para que sea la sala la que consulta del Servicio Civil del Consejo de Estado quien resuelva de fondo el presente asunto. De esta manera, presidente, solicito que la presente la constancia se escrita tal cual como la acabo de leer en el acta. Muchas gracias. Honorables concejales, como no hay quórum decisorio, damos por terminada la sesión del día de hoy. ¿Ah? Pues pídalo. Un llamado listo antes de cerrar el quórum. Cerrar la sesión. Pues usted pide que haga un llamado a lista, ya prácticamente ven unos retirados. Si usted considera, pues coloque más bien a consideración la aprobación del orden de la proposición del concejal Michael, y ahí nos damos cuenta realmente si pasa o no pasa, y si no pasa, pues automáticamente se... ¿No? No. Entonces, voy a hacer un llamado a lista. José Alfredo Delgado. William Fernando Arias Giraldo, ausente. Joana Castaño Gallo, Presente. Néstor Sebastián Escobar Villada, ausente. Albeiro López Ríos, Presente. Merci Ginemero Millán, ausente. Rubén Ortiz Solarte, ausente. Derly Parra Molina, ausente. Juan Diego Poveda Gómez, Presente. Dixon Eduardo Ramírez Guarnizo, ausente. Kevin Alexander Ramos Bedoya, ausente. Almer Riveros Borja, ausente. Duan Santiago Roa Londoño, Presente. Michael Suárez Gulloso, Presente. Jimmy Villamil Calderón, ausente. Se encuentran presentes 3 honorables concejales, ausentes honorables concejales: William Fernando Arias Giraldo, Néstor Sebastián Escobar Villada, Merci Ginemero Millán, Rubén Ortiz Solarte, Derly Parra Molina, Dixon Ramírez Guarnizo, Kelandro Bedoya, Almer Riveros Borja y Jimmy Villamil Calderón. Como ya lo había dicho anteriormente, no hay quórum decisorio, entonces damos por terminada la sesión del día de hoy, siendo las 9 de la mañana. Necesita para mañana. Necesita para mañana a las 8 de la mañana. Y invitados para mañana a las 8 de la mañana. Buen día, honorables concejales.